Solamente quiero ver ahora. ¿Qué hueso era ese? Maxilar. ¿La cuánto? Rango mandíbula. ¿Cómo se llama ese hueso? ¿Cómo se llama ese hueso? ¿Dónde está la mano? La mandíbula. La mandíbula, ese. Incisivo. Incisivo, ese. Maxilar. Ya, ese. Nasal. Ya, eso que nunca he visto un caballo, pero se ve. Ya, ese. Cigomático. Ese. Lagrimal. Ese. Temporal. Frontal. Ese. Ah, No, sí, que está bien lo que me dijeron, pero ¿cuál es el nombre nuevo? Frontal. Frontal, ese. Temporal. No, ¿ese dónde está la mano? Interparietal. No, ¿ese dónde está la mano? Si fuera interparietal estaría arriba. Estoy viendo de lado esto. Parietal, ¿qué hueso sería ese? ¿Qué hueso sería acá? Occipital. Ya, occipital. Ya, ese es el concepto que tienen que tener claro. ¿Todo clarito? Vamos a empezar a ver acá. Fíjense, es lo mismo. Incisivo, maxilar, nasal, lagrimal, cigomático, frontal, temporal, parietal, occipital. Exactamente lo mismo. ¿Estamos? Lo primero que me doy cuenta son varias cositas que tienen que ir mirando. Esto era el cuerpo del incisivo, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el cuerpo del incisivo. ¿Hay alvéolos en el incisivo, sí o no? Sí, hay alvéolos. Los alvéolos son donde dan los dientes. Ok. ¿Este qué hueso dijimos? nasal. ¿Cachai que los nasales convergen en una punta cada uno, no? ¿Sí o no? Entonces los caballos se las pontiundiras, se las movían así. ¿Cachai? Es súper fácil. Y por eso estos desgraciados cuando se mueven y se cabecean pueden fracturarlo. ¿Cachai lo que oigo, no? Se pueden establar y pegarse el pencazo. Y las narices que... Si no me crees, no importa, no estoy ni ahí, pero es así. ¿Estamos? ¿Si este es el cuerpo de qué hueso? Del Rápido. incisivo. ¿Cómo se llaman estos procesos? Yo siempre les dije, uno dice para dónde va y de quién es. Nasal del, Aquí, Nasal ¿nasal de del quién? incisivo. del incisivo. Pero siempre para dónde va, hace qué hueso va y de quién. Es. Pero aquí, si este es el proceso nasal del incisivo, aquí hay una escotadura. ¿Cómo se llama esa escotadura? Incisivo. No, nasal incisivo. Nasal incisiva, o sea, escotadura naso-incisiva, porque está entre el hueso nasal y el incisivo. Sí, es así de simple, ¿eh? Queda claro lo que oyen. Ya, ok. ¿Qué hoyo ese? Lo tienen los perros, los gatos, todo. ¿Qué foramen es ese? El infraorbitario. El infraorbitario, porque lo tiene el perro, lo tiene el gato, lo tiene el caballo. ¿Y se ve ahí o no? ¿Sí o no? El infraorbitario es del hueso maxilar. Pero, ¿este qué hueso era? Cigomático. Que forma parte del piso de la órbita, ¿o no? Claro, si la órbita, acuérdense que la órbita para adelante es cara, y de la órbita para atrás es cráneo, ¿sí o no? Ok, pero a los caballos se les destaca algo, que ustedes, es cosa que miren allá, que miren acá, y que es, y se ve ahí también, la cresta facial. ¿Sí o no? ¿Ves la cresta facial o no? ¿Se ve ahí o no? La cresta facial es muy notoria, pero hay dos huesos que la forman. ¿Qué hueso? El cigomático y el maxilar. Pero oralmente el maxilar. Oralmente el cigomático. ¿Cómo se llaman estos espacios? Mediastina. No. ¿Cómo se llaman estos espacios? Mediastina. No. Diastema. ¿Cómo se llama? Diastema. Mediastino. Mediastino, el espacio que hay entre los pulmones. Diastema. O espacio interdentario. Los caballos tienen diastemas bastante grandes, ¿sí o no? Por ahí uno le mete la mano y le saca la lengua a los caballos. ¿Estamos? Ok. Esta era la línea alveolar, ¿sí o no? Porque ahí están los alvéolos. Ok. ¿Qué foramen era ese? Rápido. Perfecto. ¿Qué hueso era ese? Lagrimal. Adentro tiene un foramen. ¿Cómo se llama ese foramen? Lagrimal, del hueso lagrimal. Por ahí lagrimal. Claro, pero son harto volados. ¿Cómo se llama el foramen lagrimal del hueso lagrimal? Se lo estoy diciendo. Foramen lagrimal, pues, viejo. Pero ahí hay un foramen. Es cosa, no tenéis nada que ser muy pillo. Está ahí. Y lo tienen todas las especies. ¿Estamos? Así que no estoy diciendo nada. ¿Cómo se llama el borde de la órbita? Borde orbitario. Borde orbital, todo eso. ¿Cómo se llama? La ceja orbitaria. ¿Qué hueso es este que hay acá arriba? El frontal. Que es el techo de la órbita, ¿sí o no? Pero los frontales los caballos además tienen un hoyo. Como están arriba de la órbita, ¿cómo se llamarán? Supraorbitario. Supraorbitario. ¿Estamos? Están arriba de la órbita supraorbitario. Ok. Sigo. ¿Cómo se llama esto? Esta parte. ¿Qué es esta parte del fondo? Proceso temporal del cigomático. No. Todo.
que esto es lo tuyo. El arco cigomático. El arco cigomático, ¿sí o no? Ah, sí. ¿Cuántos huesos lo forman? Apágate Dos, del tres. calentador eso. Dos. ¿Cuántos? Dos. ¿Qué hueso es ese? Cigomático. ¿Y ese? Temporal. Pero siempre les dije, ¿para dónde va? ¿Y de quién es? Ese proceso va para el hueso. Temporal del ¿Pero de quién? cigomático. ¿Qué proceso es? Arco temporal del cigomático. No, no, no. Arco es esto. ¿Qué proceso es ese? Proceso Temporal temporal del del cigomático. cigomático. Y ese que va para allá. Proceso Proceso cigomático del temporal. cigomático del Temporal. temporal. ¿Se entiende luego? Siempre para dónde va y de quién es. Pero aquí hay una particularidad, eso sí. Que fíjense que no pasa en el perro, no pasa en el bovino, que el temporal pasa a ser parte de la órbita. ¿Se dan cuenta de lo que hay, no? Sí. ¿Cachai? En la otra especie no. En la otra especie el arco era, perdón, en la otra especie el arco se formaba bien más atrás. ¿Cachai? Aquí no, aquí el temporal forma parte de la órbita. O sea, la parte de atrás la forma. ¿Qué hueso es este? Frontal. ¿Y el? Temporal. Y de hecho, acuérdate, ¿qué proceso es este para abajo ahora? ¿A qué hueso se dirige? Temporal. Temporal del frontal. ¿Y para arriba? Frontal del Del temporal. temporal. ¿Se entiende lo que oye o no? Y quién va por dentro del arco cigomático, después lo vamos a ver todo esto del arco. ¿Se queda claro lo que oye, no? El coronoides de la mandíbula, que lo vamos a ver después. Pero esto es lo que me interesa. ¿Qué hueso era este, dijimos? Temporal. ¿Y qué debería ser ese hoyo? ¿Es del oído? Sí, del oído. Sí, pero ¿cómo se llama? Se llamaba... Proceso mastoideo. No te vas a hacer un chachazo, te vas a mirar, mira para acá. ¿Cómo se llama ese hoyo? Que lo tienen los perros, los gatos, todo. Meato acústico externo. Bien, meato acústico externo. Está bien. Yo, ojo, esto lo tenéis que tener claro. En términos prácticos, no es mi dilema. ¿Queda claro lo que no? Es el meato acústico externo. Siempre es el meato acústico externo. Pero aquí vean, siempre, detrás del meato, queda claro que el meato, todo lo que sea acústico, meato, equilibrio es temporal. Queda claro lo que no? Los traumatismos temporales afectan el equilibrio y la audición. ¿Eso lo tenéis claro? Porque ahí está eso. Ahora, siempre detrás del meato acústico externo está esa zona. ¿La ven o no? Y miren, esa zona, y la voy a tratar de mostrar, que van a haber dos formas de verlo. Ese es meato, ¿sí o no? ¿Lo ven? Toda esta parte de atrás, ¿se nota o no? ¿Pueden ver que esto qué hueso es este? Occipital, y veis el límite ahí. Esa zona que se ve ahí, o lo que está detrás del meato, como queráis verlo, es el proceso mastoideo. O si queréis seguir la cresta nucal, ¿se entiende lo que estoy diciendo, no? Y llegáis al proceso mastoideo. Tenéis dos formas. Yo me lo aprendí así de estudiante. Detrás del meato está el mastoideo, en toda la especie, que es temporal, ¿cachai? El color, ¿no? O bien sigo la cresta nucal, que si fuera vaca con cuernos sería cresta intercornual. ¿Se entiende lo que hoy, no? Es la misma. ¿Queda claro? Pero el proceso mastoideo, ¿a qué hueso pertenece? Al temporal. Claro, porque miren el color. Proceso mastoideo, el de... Incluso tú te lo tocáis aquí. El esternocleidomastoideo. ¿Lo escuchado un músculo en los humanos? Sí. Porque va del esternón, clavículo. Proceso mastoideo. Ojo, lo que yo intento es que aprendan a darse cuenta que saben esto. ¿Queda claro lo que oye, no? ¿Qué hueso dijimos que era ese? El parietal. Si nota aquí el parietal, aquí el parietal así como tierno, rosado. ¿Sí o no? ¿Cachai el parietal? Y ahí están los frontales. Miren los nasales, terminan en punta y súper ancho hacia atrás, ¿sí o no? Y el frontal es completo. El frontal es completo. Ahí hay una línea metópica es lo que los une, ¿se acuerdan o no? Y fíjense que acá La cresta es están los parietales y aquí es medio perrado porque esta es la cresta sagital o interparietal. ¿Se entiende el que es sagital? Sí. Al medio, pero interparietal, ¿se entiende por qué o no? Sí. Porque está entre los pares. Tales. Y al igual, y aquí voy a ir a otro tema, y al igual que los perros, las crestas sagital o interparietal se abren las temporales. ¿La ven o no? Porque aquí viene un cuento que creo que quede. La órbita llega hasta ahí, la estáis viendo, ¿sí o no? Porque por atrás está el temporal y el frontal. De aquí para atrás, llenando todo esto, hay un músculo que se llama temporal. ¿Han visto comer un caballo? A un caballo se levanta aquí y se levanta arriba, ¿sí o no? ¿Por qué se levanta arriba? Porque toda esta fosa convexa, ¿se entiende lo que es convexa? Que es una fosa que llena el músculo temporal. ¿Cómo se llama la fosa? Convex. No, se la forma. La fosa, y tú apriétate y siente aquí, ¿no? Cuando masticáis. Ese es el músculo temporal. Ese músculo está acá, pero en volumen ad hoc, ¿se entiende? Porque en la cresta interparietal o sagital y la línea temporal, ¿quién se inserta?
El músculo temporal. Por eso se llaman líneas temporales, porque ahí están puestos ¿quién? El músculo ¿cuánto? Temporal. Temporal, ¿se entiende? Y la fosa es convexa aquí. Porque más adelante, no ahora, no es para la prueba, la del bovino es cóncava. Esto es igual que el perro, ¿eh? ¿Queda claro? Es igual que el perro, esta es la fosa, y por eso a los caballos se le ve aquí que se levanta cuando mastican. Lo que tú estás viendo es el músculo ¿cuánto? Temporal. Temporal. Pero la pregunta obvia, si este es el proceso coronoide de la mandíbula, chupaya, justo, o sea que, si este, ¿lo ven o no? ¿Ven eso el coronoide de la mandíbula, no? Claramente, el coronoide de la mandíbula que está dentro del arco cigomático, está dentro del músculo, ¿no? Sí. Sí. Claro, porque el músculo temporal es masticatorio. ¿Estamos claros? Y de hecho cierra la boca. Porque cuando apretáis y se levanta este, no abrís la boca. ¿O sí? ¿Ah? ¿Qué músculo es este? Temporal. Este es el temporal tuyo. ¿Estamos? Esa es la fosa. ¿Qué debería ser? Sigo el mismo mono. ¿Qué debería ser ese? Dije, se me olvidó. Proceso mastoideo. ¿De qué hueso? El temporal. ¿Qué proceso es ese? Ese. Este es hueso occipital. ¿Qué proceso es? Que lo tienen los perros. Pero chico, ¿qué proceso es? No, ganchoso, chachazo te va a mandar arriba. A ver, ¿qué cosa debería ser eso? Eso los cóndilos. ¿Y qué foramen es ese? ¿Qué foramen es? Por lo tanto, si esos son los cóndilos, el foramen magno, ¿qué debería ser eso? Los procesos yugulares. Pero aquí son súper grandes, ¿sí o no? Con los perros y los gatos son más bien pequeños. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? Los procesos, ¿cuántos? Yugulares. O paracondilares o paramastoideos. ¿Para qué significa? O al lado del cóndilo o al lado del mastoide. ¿Se entiende lo que es, no? Por eso, si no sabéis esto, menos vaya a cachar que se llama paramastoideo porque está al lado del mastoide. O paracondilar porque está al lado del cóndilo. O yugular porque se relaciona con la yugular. ¿Se entiende lo que es, no? ¿Sí o no? Ok. ¿Qué foramen era ese, dijimos? El mentoniano. Foramen mentoniano. Tiene uno, ¿cachaste, no? Ok, ¿qué foramen era ese? El orbitario. ¿Qué foramen es? Perdón, ¿qué cosa es eso? El arco. No, esto, la cresta facial, ¿cuántos huesos lo forman? Dos. ¿Qué hueso rápido? Maxilar El cigomático. Maxilar cigomático. ¿El cigomático qué parte de la órbita forma? El piso. El piso, ¿quién está en el techo? El frontal. Frontal. ¿Quién está para adelante? Lagrimal. ¿Qué foramen hay ahí? El Foramen lagrimal. lagrimal. ¿Quién está acá atrás? El cigomático y el Temporal, frontal. perfecto. ¿Qué forma el arco cigomático? El frontal, el el temporal. Frontal, te voy a decir. el cigomático y el temporal. El cigomático el temporal, ¿qué proceso es ese? El cigomático del Temporal del cigomático. cigomático. Temporal del cigomático. ¿Qué proceso es ese? Lagrimal del... Lagrimal. Nasal del incisivo. Que esto va para allá. Nasal del incisivo. Nasal del incisivo. ¿Qué escotadura es esa? Naso incisiva, cabro, insisto, en los caballos se toca la escotadura. Y tú, como esto, ¿cachate que yo le dije los huesos terminan en punta, sí o no en los nasales? Un caballo puede pegarse aquí y fracturarse. Y tú le miráis porque en vez de terminar en punta, como que se le cae. Y le tocáis y no cacháis eso. ¿Estamos? ¿Qué parte de esta el incisivo? El cuerpo. El cuerpo del incisivo. Incluso si miran ahí hay un hoyo, ¿lo ven o no? Porque en el fondo, ¿cuántos incisivos hay realmente? Dos, por si esto es la mitad. Una vez les dije que esto, el cuerpo es la unión de dos mitades. Ese foramen que está entre los incisivos se llama foramen interincisivo, porque está entre los incisivos. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? Foramen, aunque no me crean, se saben todas estas. ¿Cómo es la fosa temporal, cóncava o convexa? Cóncava. Cóncava. No, convexa, en vaca es cóncava. Ah, ya ahí sí. De ahí para adelante en la cara. De aquí para atrás, ¿qué cosa es? Cráneo. Cráneo. Ahora, a ver si es que se acuerdan. Vamos a la mandíbula. Que esto es igual que la de perro, ¿no? O que la de gato, o que la de nosotros. ¿Cómo se llama la unión? Ahí, de la mandíbula. Sínfisis mandibular. Sínfisis mandibular. Muy común la fractura de sínfisis en gato. Y que rotan. Hacen esto. ¿Queda claro? El caballo cuesta más. ¿Foramen cuánto me dijeron? Mentoniano. Aquí hay uno. El otro eran 3 o 2. ¿Se acuerdan, no? ¿Esta es la rama horizontal o vertical? Horizontal. A ver, es saber lo que es horizontal y vertical. No creo que lo hayan pasado al colegio sin saber eso. Sí, pues. ¿Qué rama es esta? Horizontal. ¿Y esta rama? ¿Y por qué no lo dicen? ¿Cuánto lo dijeron? 2. No me interesa, 2 muy poco. La abecedario. Ya, sí te voy a decir yo.
Ok, voy a ir a esta. Primero, ¿qué cosa es de la mandíbula? El cóndilo. El cóndilo, proceso Coro- coronoideo y la escotadura mandibular. Ya va a cachar por qué es importante. ¿Qué fosa es esta? la- Masentérica. Y aquí hay un ángulo, que es ancho, ¿lo ven o no? No un proceso angular. Los carnívoros tienen un cototo, ¿se acuerdan, no? No, este es herbívoro, por eso tiene el ángulo de la mandíbula. Pero a mí me interesa el ángulo también, porque tú tocas ahí el ángulo de los caballos y se ve una cisura mandibular ahí, ¿o no? ¿La ven o no? ¿La ven la cisura? No la escotadura, ¿me entienden lo que no? Como ¿Ven una que hay una depresión. depresión ahí o no? ¿Que está delante de quién? Del ángulo. Claro, y ahí le tomáis el pulso a los caballos. ¿Se puede tomar en otro lado? Sí, pero ahí es la forma más piola, porque ahí está la arteria y la vena faciales. Tú le tocáis acá y se siente clarito la arteria y la vena facial en los caballos, el pulso se nota. Si no lo notáis, que estáis muertos. ¿Estamos? Ok, se me olvidó, de nuevo, rápido, esto. Cóndilo Miren para acá. mandibular. Cóndilo este, Proceso coronoide. coronoide. Coracoide no, coronoide. Coronoide. Fisura mandibular, ángulo, fosa. ¿Y qué fosa es esta por dentro? Mesentérica por fuera. No, mesentérica del intestino. Mesentérica. ¿Qué fosa está por dentro? Incluso hay un agujero mandibular, ¿o no? Que incluso le decía, ese agujero mandibular se comunica acá por un conducto mandibular, por los foramen, por un... O sea, el foramen o los foramen en este caso antoniano. Aquí dentro hay arterias, venas y nervios que te dan la sensibilidad de esto. Fractura mandíbula te quita la sensibilidad. Pero esta fosa que hay bajo esto, el foramen mandibular, es la fosa pterigoidea. Y no es del caballo, es de todos. Porque los muscos pterigoides van por dentro. De hecho, podemos ver que el hueso pterigoide está acá arriba, no está por fuera. ¿Se entiende lo que oye, no? Y los pterigoides van acá. Porque estos músculos, fíjate, cierra y cierra. ¿Se entiende la mandíbula o no? Estos músculos, por eso uno sabe, masseter por fuera, pterigoide por dentro. O sea, tú tenés fractura acá y ¿sabes qué te piteaste? ¿Qué músculo por fuera? ¿Y por dentro? Pterigoide interno. Pero se llama fosa pterigo. No cometan la estupidez no aprender eso. Porque esto tiene que ver con las fracturas de mandíbula. ¿Se entiende lo que o no? No importa la especie. Reitero, van a ser médicos veterinarios, no hechiceros de la veterinaria. ¿Queda claro? Y eso lo van a tener que manejar. Ok, y estos son los alvéolos, ¿cierto? Y aquí no lo voy a mostrar, pero aquí había una línea miloyoidea. Porque aquí que se insertaba, ¿músculo cuánto? Por lo tanto van acá. Por eso cuando hay fractura de sínfisis mandibular, ¿se entiende luego, no? Y rotación de mandíbula, hace esto, te estáis piteando todo. Tenéis que volver a reponer y el músculo está cortado. ¿Me cachan lo grave que es o no? Porque arrastra mucho músculo. Imagínate que los pterigoides están acá, el macete y quien para adelante. Lo más seguro, y perdonen esto no es muy anatómico, lo rajaste. ¿Me entienden a lo que me refiero, no? Cortaste. Ok. ¿Se entiende esta imagen entonces completa? ¿Sí? Ok, vamos a ver si son tampillos. Después explico eso, ¿ya? A veces son picho caluga. Esta es una imagen cráneo caudal. Ya, están todos perdidos porque es oral en todo caso, porque la cabeza no es cráneo caudal, porque no tiene cola la cabeza, oral. ¿Cacharon? Todos tirados, ni uno sale. ¿Ah? ¿Qué foramen es ese? No es incisivo. ¿Qué foramen? Interincisivo, porque ¿cuántos incisivos hay? Dos frontales, dos maxilares, dos occipitales. ¿Me entienden lo que es, no? El interincisivo. ¿Cómo se llama toda esa parte? Cuerpo del incisivo. Y ahí está también, aunque no me crean, tiene una sínfisis igual. Por eso sí. Ok. ¿Qué debería ser el 16? Se fue en la ola. A ver si son pillo calor. ¿Qué debería ser el 16? A ver, ¿qué es eso, el 15? Mandíbula. La mandíbula. De hecho, ¿qué fosa sería esa? ¿Y qué debería ser eso? La escotadura mandibular, cisura donde tomáis el pulso, ¿sí o no? Pero lo estáis viendo de frente. Este ejercicio, ¿cachaste? Este ejercicio es fundamental, porque tenéis que darle vuelta, porque cuando mirís rayos, va a llegar en diferentes posiciones. ¿Se entiende lo que yo, no? Y de hecho, eso que se ve ahí, ¿qué sería la mandíbula? El ángulo. El ángulo de la mandíbula. Y yo sé que acá debería estar la sínfisis de la mandíbula, y se alcanza a dar una depresión. ¿Sí o no? Sí. Ya, pueden, pero deben hacer ese ejercicio. ¿Vamos, claro?
Sigamos. ¿Qué foramen es ese? El orbitario. Infraorbitario. Infraorbitario. ¿Qué cuestión es esa? Cresta. ¿Qué cosa es todo? Arco cigomático. Piensa. ¿Qué cosa es eso, dijimos? Alta facial. La cresta facial, porque de hecho el arco está allá atrás. Ah, de veras. Por posición, ojo, por posición no puede ser el arco, tiene que ser la cresta, ¿se entiende? Más, ¿queda claro? ¿Qué hueso debería ser ese? Claro, ahí están los nasales que terminan en punta, ¿sí o no? ¿Y eso que hay allá qué debería ser? El frontal. Y yo sé que ahí, por ahí, que no lo veo, debería estar el foramen supraorbitario. ¿Me entienden lo que oigo, no? Y me adelanto un poco. ¿Qué hueso creen que ese que parece canal? El Vomer. Que fíjense un detalle, va a lo largo del piso de la cavidad nasal. ¿Estamos claros, no? Porque aquí lo que estamos haciendo es armando la cavidad nasal, de a poco. A ver, por eso yo no te enseño esto del libro. Ahora estáis viendo desde atrás, ¿sí o no? ¿Es una fiesta craneal o caudal? No. Ahora ya es Ahora eso. sí. Ya es, bien. ¿Qué foramen es eso? Los mandibulares. Los mandibulares quedan en la cara medial de la rama vertical, ¿sí o no? Ok, ¿qué debería ser eso? Aquí un Ese, vegetino. el cóndilo. El cóndilo, ahí está el proceso crono. ¿Y qué debería ser eso? Ahí te lo compro. Al primero, ¿qué hueso es ese? Ese es parietal. ¿Parietal? No. No es temporal. Es el temporal. De hecho, ¿qué cosa debería ser ese hoyo? Es el Meato pústico meato externo. ¿Y eso que hay ahí, qué cosa debería ser? El Proceso mastoideo. ¿Y qué debería ser eso? El proceso yugular. Yugular, eso. Cóndilo. ¿Y eso? Foramen mayor. Perfecto. Y de hecho esa es la cresta nucal que remata también en los procesos mastoideos. ¿Consigo? ¿Sí o no? Es lo mismo, exactamente lo mismo. A ver, ¿qué debería ser eso? Esa línea. La sínfisis mandibular, los forámenes mandibulares. Y aunque no me crean, eso que hay ahí, pero mirado de atrás, el Vomer, que lo estáis viendo de atrás, estáis viendo como dice la punta de esto. ¿Se entiende lo que no? El Vomer, que claramente va en el piso. ¿Se entiende lo que estoy tratando de hacer o no? Lean, aprendan esto mirándolo, no como mono aprendiendo cuestiones. Ahora, lo único que me interesa de esto es lo siguiente, que el frontal, que lo vamos a ver más adelante, si tú lo cortaras, tiene una cavidad dentro que se llama seno frontal, que la vamos a tener que ver en respiratorio. ¿Queda claro? Pero cuando yo miro esta imagen, pero la voy a ir a ver en colores, porque no sé, ¿cachai? De nuevo, ¿qué cosa es esto? El cuerpo. El cuerpo incisivo, voy a ir yo, los foramen incisivos, los procesos nasales incisivos, las cotaduras nasoincisivas, la cresta facial, el foramen infraorbitario, foramen supraorbitario acá, la línea metópica, el hueso lagrimal, ¿cachai? La fosa temporal, hueso parietal, la cresta sagital, las líneas temporales, ¿cierto? Y el arco cigomático, occipital. Exactamente lo que ustedes me dijeron, ¿sí o no? Pero aquí yo encuentro que quiero que lo vean, por favor. Y lo voy a mostrar acá. ¿Se dan cuenta esa línea del 2 ordinario, sí o no? Y que si tú miráis, le hice una línea oscura ahí o no. ¿Lo ven eso? Esa cosa oscura es el hueso interparietal. Así de chico es en los caballos. ¿Queda claro lo que oye, no? Porque los pros son atadas. Aquí es muy chico. ¿Ven o no? Ese es el hueso interparietal. ¿Y se encuentra por qué se llama interparietal o no? Porque están hechos los dos parias. ¿Cómo se llama todo este espacio? Fosa temporal. La fosa temporal. La cresta sagital o interparietal y las líneas, ¿cuánto dijimos? Temporal. Temporales porque está el músculo, ¿cuánto? Temporal. Y yo una cosa te digo, ¿la? ¿Queda clarito? Ok, sigamos. Así es simple como que colapsan. No sé por qué. Colapsan porque quieren colapsar. Es como su elección. Miren para acá. No conversivo sino chachazo, ¿ah? ¿Qué hueso es ese? Incisivo. Ese es el hueso incisivo, pero lo estáis viendo por dónde. Miren para acá, o sea, estáis viendo por el paladar. Esto está mal hecho. ¿Estáis viendo por el paladar cuánto? ¿Duro o blando? Duro. Por el paladar duro. ¿Están de acuerdo, sí o no? Estáis viendo por el paladar duro. Ok. Es decir, voy a mostrar ahí primero y después acá. Y de hecho ahí está el foramen interincisivo, pero visto por abajo. ¿Queda claro? Porque el paladar duro es esto. Miren, todo esto es paladar duro. Eso y eso. ¿Qué hueso creen que es este? Palatino. No. Maxilar. De hecho, ¿qué hueso es ese que está al lado? Maxilar. Maxilar. Mira el color. ¿Qué hueso es? Maxilar. El maxilar. Porque esa es la cresta facial, ¿no? Y ahí te compro. ¿Qué hueso es ese?
Es el palatino. ¿Lo ven o no? ¿Cuántos huesos forman el paladar duro? 3. ¿Cuáles son? De oral a oral. De oral a oral. Míralo. Incisivo, maxilar y palatino. ¿Qué más el palatino? Incisivo, maxilar y... Eso son todas las especies, se lo tenéis que tener claro. Ahora, cuando yo miro esto, por favor todos miren. Se ve claramente que salen dos paletitas, ¿sí o no? Estos son procesos. Pero como está en el paladar, ¿cómo se llaman? ¿Procesos cuántos? ¿Pero de qué hueso? Del incisivo. Del incisivo. Son los procesos palatinos del incisivo. Que es lo mismo que decir los procesos del paladar duro, pero del incisivo. No sé si me entendía lo que digo. Entonces, en vez de decir paladar duro, tú decís ¿qué cosa? Palatino. Son sinónimos. ¿Se entiende lo que digo? Ahora, si te veis con el traste en la mano y le ponéis proceso del paladar duro al incisivo, todo no es bueno. Pero ahí está el doble tiempo escribiendo. ¿Me entienden lo que digo? Pero es lo mismo. Y aquí a los lados hay unos hoyos largos, lo menos, ¿no? Ojo, digo hoyos largos para decir una cosa. Un foramen es un hoyo redondo, ¿sí o no? Pero un hoyo largo, ¿saben lo que es o no? Una fisura. ¿Han visto una fisura de un plato, no? ¿Han visto cuando se fisura un plato? ¿Sí o no? Sí. Es un hoyo largo. Por eso cuando tenéis fisura en un hueso, ¿qué tenéis? Un hoyo. Un hoyo largo. Una pérdida continua, pero a lo largo. ¿Se entiende lo hoyo, no? Y claramente, ahí están los procesos palatinos del incisivo, ¿sí o no? Y a los lados, ¿qué cosa? Las fisuras palatinas. ¿Estamos? ¿Sí? Que son estrechas en los caballos. Pero los perros se notaban. Los perros tenían lo mismo. Y de hecho, acá arriba, ¿quién está? El bomber. ¿Se acuerdan que vimos, no? De hecho, arriba de estos procesos palatinos está el bomber. ¿Estamos? ¿Qué hueso dijimos que venía atrás? El maxilar. ¿Pero qué porción? Lo mismo. ¿La porción cuánto del maxilar? Palatino. Palatina, porque ¿qué porción? Ojo, esto es muy obvio. ¿Qué porción es esa porción donde van los dientes? Alveolar. Alveolar. ¿Y donde está para afuera la cara? Facial. Es tan obvia que de obvia se les va. De una porción facial o externa. ¿Se entiende por qué externa, no? Porque va ¿para dónde? Afuera. Para afuera. Una porción alveolar, donde están los alvéolos. Y la palatina, la que es parte del paladar, ¿cuánto? Duro. ¿Me cachan a lo que no? ¿Sí o no? Sí. Tan simple como eso. Pero aquí me voy a detener un poco. Y ojo, esto no es en colores, pero para que me entiendan. ¿Se ve lo mismo, sí o no? Sí. Pero en colores pasa lo siguiente. Miren, quiero que vean. Yo voy a dar una explicación primero y después lo muestro a ustedes. ¿Queda claro? Hay un hueso muy estrecho atrás, ¿lo ven o no? Muy estrechito, muy delgadito. Y que hay unos forámenes a los lados. Ese hueso es el palatino. ¿Estamos claros? Recuerden que la posición anatómica de la cabeza de cualquier especie es esta. No es esta, ni esta, ni esta, es esta. ¿Se entiende lo que digo, no? ¿Queda claro? ¿Ven el palatino ahí o no? Sí. Incluso hay unos forámenes palatinos mayores ahí, que si lo miraran después los pueden ver. Pero se notan ahí los palatinos mayores, ¿no? Que serían eso. Y hay unos surcos incluso. ¿Cuál es el drama aquí de ustedes? El drama este, muy entre comillas. Esta es la posición anatómica. Yo voy a explicar posición anatómica de los palatinos. ¿Queda claro, sí o no? El palatino no es lo que ven ahí nomás. ¿Lo ven o no? El palatino, voy a explicar uno, pero ¿cuántos son en realidad? Dos. Los palatinos son estos. En posición anatómica, estos son los palatinos. Son una L por un lado y una L por otro. ¿Se entiende lo que ven, no? Esta parte de la L, ¿me entienden lo que ven? Es la que está para abajo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Es horizontal o vertical? Esto... No caso. Esto es horizontal. ¿Y esto es? Vertical. ¿Qué parte estáis viendo tú? La horizontal. Esa es la horizontal. ¿Queda claro lo que veo, no? Por lo tanto, cuando tú miras eso es la porción horizontal. Pero tenéis que pensar en qué posición anatómica. O no vaya a cachar una. ¿Pero cuál porción me falta? Es decir, yo sé que la horizontal se traslada y pasa a ser vertical. Miren lo que voy a hacer. Por favor, todos quiero que cachen. Y me voy a saltar a otro hueso. ¿Ven uno morado ahí o no? ¿Se ve uno morado? ¿Lo ven ese? ¿Ven ese moradito que tiene un ganchito? ¿Lo ven o no? ¿Ven ese morado? ¿Sí? Ya. Ya hay que cachar por qué me tiré a ese. Porque yo sé que ese es el hueso pterigoide.
Y sé de hecho que ese es el proceso ganchoso. Y sé que todo lo que hay adelante, ¿se entiende lo que estoy diciendo, no? ¿Cachai que es el pterigoide y puse el dedo adelante? Esa es la vertical del palatino. ¿Me cacha lo que dije o no? Es decir, fíjense lo que voy a hacer, lo voy a mostrar de otra manera. Horizontal, vertical, pterigoide. Despierta. Horizontal, ¿qué debería venir? ¿Y después cuál? Pterigoide. Es que eso es, cabros, métanse esto en la cabeza. Yo no me lo aprendí de memoria. Yo cuando me lo aprendí, empecé a buscar qué cosas, puntos de refe. Y el obvio ¿cuál era? Miren, horizontal, vertical, pterigoide. ¿Se entiende lo obvio, no? Aquí se acaba el paladar blando. Aquí están las paredes de la faringe. Esto es faringe. ¿Se entiende lo obvio, no? Eso es faringe. Si yo lo mirara en otra imagen, y siempre aquí guatean, pero de lo lindo, ¿eh? Porque no tienen imaginación, porque no los hacen pensar así, miren. Ya ¿cachai por qué hago esto? Esto, miren por favor, para que entiendan esto, un rayo y lo que se les ponga adelante. ¿Queda claro lo que voy o no? Yo mostré esa imagen, ¿están todos claros con esa imagen, sí o no? Yo voy a mostrar un corte sagital o transversal. Sagital. Sagital. Primero, ¿qué vamos a hacer primero? Nos vamos a pegar el ubicol. ¿Ven bien o no? Ahí Sí. se nota caleta. ¿Qué cosa es esto? La rama mandibular. Ya, ¿qué rama es esta? La horizontal. ¿Y esa? Vertical. ¿Qué foramen es ese? Mandibular. ¿Qué fosa? Fosa Pterigoide, porque por fuera era más etérica y por dentro era pterigo. Y ahí está la sínfisis y diastema. Cacha todo lo que estoy haciendo. ¿Qué fosa debería ser ese? El occipital. Claro, ahí está, de hecho está el cóndilo y ahí está el proceso yugular. ¿Qué debería ser ese? El parietal. Claro, y eso ordinarie, ¿lo ven o no? ¿Se acuerdan? El interparietal arriba, ¿se acuerdan que tiene una línea? ¿O qué? ¿Qué hueso creen que es eso? El frontal. ¿Y esas cavidades qué deberían ser? Las Despierta. paranasales. ¿Cuánto? Paranasales. Sí, es de frontal, pero ¿cómo se llaman las cavidades? Cavidades paranasales. Seno. No, senos. Es un seno paranasal, es una cavidad. Pero acuérdate que las cavidades, yo siempre decía, no es pechuga, es Paranasales. seno, ¿cuánto? Paranasales. Sí, pero el seno frontal, es un paranasal, pero frontal. Ah, ya, ya. ¿Qué hueso debería ser ese? El nasal. Que termina en punta. ¿Qué hueso debería ser ese? Y ahí están los procesos, ¿cuánto? Nasal, Nasales incisivo. del ¿Y qué debería ser incisivo. esos procesos? Maxilar de incisivo. Maxilares del incisivo. Maxilar. ¿Qué cosa es esto que hay acá abajo? ¿El Paladar paladar cuánto? Duro. Duro. Ciento... Ya. ¿Qué proceso debería ser eso entonces? Si esto es paladar duro. Proceso palatino. palatino. Palatinos del Incisivo. incisivo. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿Se entiende la imagen o no? Estoy viendo por abajo, pero por eso empecé a qué cosa, a hacer algo obvio. No a mirarlo, a identificar qué cosa, huesos. Si tú miráis bien, ahora, por favor, antes de tirarse, para que me entiendan, ¿qué hueso debería venir atrás del incisivo? El maxilar. Claro, y si tú miráis, en verde, y miren, eso es maxilar también. En verde, ¿qué está? ¿Qué proceso es ese? El Maxilar. maxilar. ¿Maxilar de quién? Del paladar. No, palatino del Maxilar. maxilar, porque lo estáis viendo en corte sagi. Ahora yo dije, miren para acá lo que voy a mostrar. Yo dije que, y vuelvo acá. Miren para que entiendan. Yo dije, eso es pterigoide, que tiene un proceso ganchoso. ¿Y qué cosa estaba acá delante del pterigoide? La La rama horizontal o vertical. No, Vertical. no, vertical. Y ahí está el horizontal. Ahora, voy a pegar un zap acá, para que usted se pegue en la cachaza. Yo sé que detrás de la porción palatina del maxilar debe venir el Palatino. palatino, ¿cierto? Y fíjense, esos palatinos y eso, ¿ven el color o no? De hecho, ¿qué hueso creéis que es ese? Ese es el tirigoide. Pterigoide. Y ahí está el proceso ganchoso. ¿Se acuerdan del ganchito que vimos, no? Por lo tanto, ¿qué porción es esa? La vertical. ¿Y qué debería ser eso? La horizontal. Claro, lo que pasa es que se ve una cosa como una curva, porque en esa curva va haciendo esto, va subiendo. ¿Se entiende lo que veo, no? Es decir, tú estás viendo eso subiendo acá y el pterigoide atrás. Y ahí está el ganchoso. ¿Me cachas lo que veo, no? Se me está muriendo. Pero aquí no se me muere nada porque entra la otra semana. ¿Queda claro, sí o no? Fíjense que una forma que parece complejo, pero no es complejo. Cuando uno lo entiende, ¿se entendió bien, sí o no? Es decir, que cuando miro esta imagen, esta, fíjense, ¿qué debería ser esas cositas? El proceso ganchoso. Ganchoso. Aquí debería estar, obviamente, ¿qué porción es esta? La rama. Y esa es la horizontal.
y la horizontal del caballo es tan chica que tiene dos forámenes palatinos mayores. ¿Me explico? ¿Lo ven ahí o no? Me explico. No te voy a preguntar perro, pero para que me entiendan ustedes. El perro, la porción horizontal es una lengua para adelante, ¿sí o no? Y era tan grande que tenía procesos palatinos, forámenes mayores y menores. Pero aquí es tan chica que le da para puros mayores. ¿Queda claro? Pero si ustedes siguen mirando, ¿se aclaró esto, no? Sí. Miren, porque de hecho tú me decís, ¿qué hueso es ese? El Gómez. Ese es el gómez. Y miren, cabros, aquí se van a aprender esto como se los voy a decir yo. Se acabó. ¿Quedó claro? Miren bien, y por favor, miren, yo, cabros, esto parece difícil, pero es una cuestión de actitud. No sé si me entendía lo que veo. ¿Qué hueso es un amarillo? El occipital. Occipital. ¿Eso? ¿Sí? ¿El Los occipital? cóndilos. Sí, porque lo vimos hace rato por el lado, ¿sí o no? ¿Qué deberían ser los unos? Los cóndilos. Los cóndilos, que es ese hoyo El agujero. Agujero magno. del agujero magno. Incluso ahí después podemos ver un hoyo que se llama hipogloso, ¿ya? ¿Pero qué procesos son esos? Yugular. Los Ya. yugulares. Y te das cuenta que esto, de ahí sale una porción para adelante, ¿o no? Que claramente, claramente esto lo estamos viendo por abajo. Pero si lo miráis por arriba, ¿está en el piso la cavidad craneana, sí o no? Sí. Y piso para ti significa base, Sí. basilar. Por eso es la porción basilar o basal. ¿Se entiende por qué o no? ¿Pero qué hueso? Del occipital. Es decir, y si miráramos la porción basilar o basal del occipital, queda muy claro, ¿sí o no? Es decir, esto pero por dentro, el piso de la cavidad, ¿cuánto? Craneana. ¿Queda claro, sí o no? Ahora, yo sé, y después vamos a ver en corte sagital, que acá aparece otro, ¿lo ven o no? Y si ustedes miraran bien, por favor, todos atentos al lupo, y así me lo aprendí yo, miren para acá, aparece uno ahí, ¿lo ven o no? Que incluso tiene una línea que separa eso de eso. Todo esto, escuchen primero, todo eso que está delante de la porción basal es el esfenoide. Escúchenme primero. Escúchenme, escucha. Es el esfenoide. Si tú miras acá, fíjense, ahí está el gómez, ¿sí o no? Y lo que te dije, que todo esto que hay para adelante, ¿cómo se llama? Se ve el 11 donde nace el gómez, ¿o no? El esfenoide. Fíjense que cuando no tenéis práctica y tú miráis, se ve todo igual. Pero, otro punto de referencia. Miren bien para acá. Pero el esfenoide tiene dos porciones. Una es el base esfenoide, ¿lo ven o no? Que está delante del base. ¿Base qué? La porción. Si este es el base esfenoide, ¿cuál es ese? Presenoide. No. Ese en amarillo, miren. No, pues era la porción del. A ver, primero, ¿qué hueso es ese? Vacilar. Vacilar, ¿pero de quién? Del A ver, occipital. cabrón, espérense. Aquí están para pensar. Aquí no están para tirar de memoria. Esta cuestión no es de memoria, lo estáis viendo. Si no sois capaz de tener la capacidad de entender esto, es que no estudiéis porque no te vais bien nunca. ¿Me entienden el punto, no? Tienes que aprender a observarlo. Yo te digo, ¿quién está atrás del base esfenoide? El basilar Base del occipital, o la basilar del occipital, lo mismo. Acá siempre cuesta pillar el pre-esfenoide. ¿Se dan cuenta lo que veo, no? Porque el esfenoide, ¿cuántas partes tiene entonces? Una larga base esfenoide y una pequeña pre. Pero ¿cómo me lo aprendo? Porque a veces no se ve bien la sutura. ¿Se entiende la cosa? ¿Qué significa sutura? Sutura es justo en el lugar donde se une el pre con el base. Pero yo aprendí algo de chiquitito. Miren, yo aprendí esto. Miren bien esta imagen. ¿Qué hueso es este? El vómero, ¿no? Vómero. Yo aprendí esto y aquí se ve la línea. Que detrás del vómero está el prefenoide. ¿Se entiende? Yo toco ahí y el prefenoide. Por lo tanto, todo esto es el base esfenoide, base occipital, y entre el pre y el base, perdón, entre el base esfenoide, base occipital y base esfenoide hay unos cototitos, ¿lo ven, no? Y se llaman tubérculos basilares. ¿Por qué basilares? Porque están en la base. Pero reitero, para que se lo graben, si yo veo el vómer, lo que está inmediatamente detrás, pero inmediatamente detrás El prefenoide. es el prefenoide. Y ahí se ve la sutura, incluso que la pueden ver. Ojo, no en el caballo, en toda la especie. Por eso uno dice, miren, ¿el vómer es parte de la cavidad craneana aquí o no? ¿Craneana? ¿Sí? ¿Cuál es la cavidad craneana, cabrón? Ah, no, pues es de Lo que está dentro, ¿no?
¿Y esto está dentro? No. Entonces, Toda la razón que no. ya, comentario. ¿Es parte de la cavidad craneana el vómito? Y de hecho sale del prefenoide. ¿Lo están viendo que es el prefenoide, no? ¿Sí o no? Hasta los procesos nasales incisivos. ¿Se entiende lo que es, no? Y no es parte de la cavidad craneana. Y ese es el hueso que uno miraba ahí adentro, ¿sí o no? Y recuerden que el vómer era así, una vez. Claro, porque ¿quién va ahí? El tabique nasal. ¿Se acuerdan que el tabique va descansando en el vómer o no? Y debe ser así. Porque al ser así, esta vez evita que el tabique empiece a oscilar, a luxar. Pero, insisto, va del pre, ¿se ve? ¿Ve el vómer ahí o no? ¿Lo ven o no? ¿Sí o no? ¿Lo ven? Porque si yo te marco, te hago una marquita ahí, un papelito, el prefenoide. ¿Y cómo sabéis que el prefenoide? Porque está detrás del vómer, así de simple. Y si yo te digo, ¿qué hueso es ese? Con esos cachitos. Pterigoide. ¿Y cuál porción es esa? La vertical. Entonces esto, fíjense, yo me lo aprendí así. Miren, por favor, usando puntos de referencia. Yo sé que, ¿puedo confundir el vaso occipital? No. ¿El vasifenoide? No. Podría confundir el pre, pero sé que el pre está detrás del vómer. Pero sé que aquí están los teris y sé que para allá está la vertical del palatino. O sea, lo único que hice, ¿saben lo que es o no? Empezar a ocupar qué cosa? Formas Nemo, técnica de aprendérmela. ¿Me cachan lo que es, no? No memoria, no memoria. Ahora, esta descripción es para toda la especie. Si tú hay un perro, un gato, un humano, la descripción es exactamente la misma. No hagan caso de los libros. O sea, no digo eso, pero primero tenés que ubicarte tú. ¿Cachai? Pues si yo te digo que las alas del vómer se encuentran relacionadas caudalmente con la primera porción del prefenoide. ¿Qué hay tirado? Prefenoide, no. Pero fíjense lo que voy a decir, por favor. Ese es el proceso mastoideo, ¿sí o no? El sol que salte una a la otra, pero tenéis que entenderlo así. Y ese es el meato acústico externo, ¿cierto? Si el meato acústico externo tiene que ir al oído medio. Y el oído medio son esas cosas que son las bulas timpánicas, ¿las ven o no? Las bulas timpánicas son chiquititas. Porque ¿cómo eran los perros? Y en los gatos, viejos, sea chancho. Los gatos son los reyes de las bulas timpánicas. ¿Estamos claros, no? Pero son chiquitas. Pero la bula timpánica, ¿qué era? El oído medio. Porque de hecho el meato acústico externo es el oído externo. Por eso tú miras, hay un tubo que remata en la bula. ¿Se entiende, chiquillos, sí o no? Debe ser así. ¿Ok? Voy a terminar toda la cabeza ósea, cabrón, antes de dar un break, ¿eh? Para que no se... Ok. ¿Qué hueso es esto? Temporal. El temporal. Fíjense que ustedes... Espérate. Fíjense que ustedes están cachando todo el mundo.